y tengo mucho gusto en saludar a Daniel Lacalle. Doctor Daniel Lacalle, ¿cómo estás? Feliz semana, bienvenido. Todo muy bien, muchísimas gracias por invitarme, como siempre. Gracias, como siempre, a ti por tu gentileza. Oye, como siempre, antes de charlar contigo, espigo un rato en tu Tweetline. Vamos a ver si ya no termina de hundirse el suelo bajo nuestros pies y no se me cae el pinganillo, cosa habitual en mí. Y veo que se ha levantado una cierta polvareda, una cierta polémica entre distintos economistas. Por supuesto, bueno, pues tú eres quien veo que estás acaudillando el punto exacto del asunto, porque hay un informe o hay un estudio de FEDEA. Bueno, ahí tú lo que haces es dar una conclusión. Ahora vamos a enseñar algún gráfico de ese estudio. El estudio de FEDEA, que según Daniel Lacalle no muestra que los más ricos paguen pocos impuestos, como ha dicho la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. Han crujido impuestos, efectivamente, pues claro, a la clase media y a la clase baja. Ahí tenéis algunos gráficos, no hace falta tampoco, bueno, si los que seáis más cafeteros podéis congelar la imagen y luego ampliar y ver detenidamente las distintas barras, pero es un estudio de FEDEA que hay algunos economistas que precisan que la diferencia entre la progresividad de la imposición efectiva entre el percentil 100 y el resto no se debe a la imposición de las rentas. ¿Por qué este afán en tergiversar los datos, Daniel, habitualmente muy querido por la izquierda, y en malinterpretar los datos para siempre criminalizar a los mismos? Sencillo, el objetivo de la izquierda siempre es enfrentar a la sociedad, ¿no? Ricos con clase media con pobres, autónomos con empresarios, empresarios con trabajadores, a cualquiera, ¿no? Cuando la evidencia empírica es que el gran problema de la sociedad española no es la diferencia entre ricos y pobres, sino la diferencia entre políticos extractivos y contribuyentes, ¿verdad? El gran problema que muestra este informe es que este gobierno ha incumplido tantas veces repetida, ¿no? Que les hemos escuchado todos. Este gobierno no va a subir los impuestos a la clase media y trabajadora. Bueno, pues lo primero que te muestra es que la cuña fiscal a la clase media y trabajadora la han disparado, que es lo que le digo yo. Lo que demuestra es que el percentil más rico, ajustado por todas las partes de ingresos por impuestos, el percentil más rico no paga pocos impuestos. En España es que los impuestos son muy elevados para todos, ¿no? Y por supuesto, también es importante recordar que este informe solamente está hablando de los impuestos directos, no está hablando de lo que pagamos por IVA, de lo que estamos hablando de los impuestos indirectos, etcétera, 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 ¿no? Ya sabes que existe este informe fantástico en el que se habla de el Día de la Liberación. Lo que vemos es que año tras año, con el gobierno de Sánchez, el día de la liberación fiscal es cada vez más tarde. Sí. Las rentas más altas, la mayoría de los ciudadanos que tienen rentas más altas, esas personas están trabajando para el fisco hasta prácticamente septiembre. Totalmente. Es que se dice pronto, ¿no? Sí. Entonces, el problema de Yolanda Díaz es el de siempre. El problema de Yolanda Díaz es el de siempre. Es el de intentar incentivar la envidia y, por supuesto, el enfrentamiento. Así es. Hubo un tiempo para los muy cafeteros también en el que celebrábamos ese concepto tan anglosajón, pero que ya hemos importado aquí y en otros países europeos desde hace mucho tiempo también para evidenciar y para denunciar pues lo que denunciamos, ese carácter extractivo y aparte de coactivo de los impuestos. Hubo un tiempo que lo celebrábamos en junio. Ahora estamos ya en mediados finales de agosto y acabaremos, Daniel, celebrándolo, pues no sé, macho, en noviembre, ¿no? O prácticamente en vísperas de Navidad. Llegará un momento en el que, como los noruegos y algunos otros países nórdicos, hace décadas, pues le entregaremos el 80% de nuestros ingresos reales al Estado, nos dejarán 20 euros en el bolsillo, como decía un buen amigo, no lo vamos a citar aquí para no fastidiar, un buen amigo mío y tuyo creo también, nos dejarán 20 pavos en el bolsillo, para el periódico, para café,
y oye, seremos felices porque el Estado administrará nuestro dinero. Esto también es un poco, en el caso español, una cierta herencia, y lo digo sin acritud, que no se me enfade nadie, una cierta herencia franquista, ¿no? Ese Estado benefactor, Hombre, siempre, ese Estado que te iba a proveer de todo lo que necesitaras. ¿A cuánta gente he oído yo en mi casa, padres, abuelos, tíos, gente ya de una edad que conocieron otro régimen y que desde luego no son en absoluto sospechosos de ser socialistas, decir, bueno, a mí no me importa pagar impuestos o pagar muchos impuestos, pero si me lo dan todo hecho, ¿no? Y si la sanidad, con el cuento de la sanidad y la educación llevan engañando a la gente décadas, Daniel. hombre, con el cuento de la sanidad y la educación es el más típico, ¿no? Que es el de decirle a la gente es que se necesita subir los impuestos para pagar la sanidad y la educación. Hombre, la sanidad, la educación y una gigantesca burocracia que la administre, ¿no? Efectivamente, tú es que has dicho algo muy importante. En España no hemos tenido nunca una sociedad liberal en la que el Estado fuese pequeño y en el que no se inmiscuyese en los recovecos más recónditos de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay esa percepción. De hecho, muchas veces en cualquier debate que te pasará a ti cuando hablas con gente, Sí. dices, es que el gobierno tiene que hacer, Sí. es que el ayuntamiento tiene que hacer, Sí. es que ¿por qué? ¿Sabes, no? Sí. No. O sea, lo que tenemos que dejar de decir, de pensar, es que tenemos aquí una especie de... Primero, no, porque no es que te cobra por adelantado y con creces, pero lo segundo es darnos cuenta de que ese mal llamado estado de bienestar se ha convertido en el bienestar del Estado, que lo que hay ahora mismo es un gasto político absolutamente brutal y que, como se está demostrando, pues con la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con los recursos de la sanidad, etcétera, etcétera, lo que se hace es aumentar masivamente el gasto clientelar y luego no se está haciendo absolutamente nada de eso para lo que es, bueno, pues para lo que podríamos incluso aceptar, que también hay mucho que debatir sobre eso, esa cantidad de gastos que se incluyen dentro de sanidad y educación y que tienen de sanidad y de educación, lo que yo de socialista. Oye, una última y muy rapidita, que no te quiero robar hoy excesivo tiempo, ya que hoy estamos conceptuales y un poco pedagógicos. Te he oído hace unas horas también una grabación dentro de esa ingente producción que despliegas a uno y otro lado del Atlántico, una que es brillante y que hay mucha gente que ya la tiene perfectamente aprendida, pero otra todavía no se le mete en la cabeza. El aumento de deuda pública, dice el doctor Lacalle, ni es gratis ni es irrelevante, como hemos repetido aquí hasta la saciedad con Daniel, con José Ramón, con Julián, con Marcos de Quinto, con un montón, bueno, pues con los mejores economistas de España. Más déficit y más deuda pública significa menor crecimiento, productividad y salarios reales y más impuestos en el futuro y un brutal efecto negativo sobre pymes y familias. ¿Algún día tendremos un gobierno, Daniel, digno de tal nombre que no ya que se le meta esto en la cabeza, porque hemos tenido gente en el Ministerio que esto se lo sabe muy bien en los últimos 20 años, pero luego no lo aplican? ¿Qué tendrá la moqueta o qué tendrá el estar ya en la cabina, en la nave del Columbia, para que de repente se te olvide todo lo que tenías perfectamente somatizado marcha martillo, pues desde hacía décadas? Bueno, pues yo creo que ocurrirá cuando la sociedad civil despierte, ¿no? Claro, lo que pasa es que la sociedad civil ahora mismo pues parece como que está en una situación en la que dice, bueno, pues vamos a ver si le fastidian a Eurico y a este otro, y a mí me cae un poquito de lo que le fastidian a él, ¿no? Porque ni siquiera es, claro, la gente lo que no entiende, y es difícil, pero si cuando se lo explicas lo entiende perfectamente. La gente debería entender que el socialismo no es la redistribución hacia los pobres, sino la redistribución desde la clase. Y cuando se dan cuenta de eso y lo perciben inmediatamente y lo ven en esa crítica constante de los ciudadanos a los políticos, acabó el sueño este del socialismo, porque la realidad, y lo estamos demostrando y lo están demostrando constantemente, es que luego lo que ellos hacen es que al grupo de multimillonarios que les mantiene su argumentario y que les
defiende el etarismo, a ese lo cuida maravillosamente. Por lo tanto, no está redistribuyendo de los ricos a los pobres, está manteniendo a los ricos que les defienden y está redistribuyendo desde la clase media hacia los políticos. Y luego, por supuesto, hablabas de qué partido lo va a hacer. Pues ya tienen que ponerse las pilas. Ya tienen que ponerse las pilas, o sea, lo que no puede ser es que tengamos aquí que elegir en el amplísimo abanico de socialismo, socialismo, socialismo y comunismo. No, hombre, no. Yo creo que tenemos que mostrarle a la gente que hay una política que funciona mucho mejor, y como decía, que está ahí el libro detrás, en Camino de Servidumbre, Sí, Hayek, sí. que dedicaba el libro a los socialistas de todos los partidos, pues a los socialistas de todos los partidos, que el socialismo no funciona, que el problema no es el cocinero, el problema es la receta. Le recomendamos siempre a todo el mundo Camino de Servidumbre, ese libro de Hayek, que incluso los que no somos economistas, pero somos apasionados de la economía desde hace 30 años, hemos leído, y que sin embargo otros que sí son economistas han leído, incluso han estudiado seguramente, pero como bien precisa el doctor Lacalle, y lo has dicho hasta la saciedad y lo tienes escrito en alguno de tus libros, no todos lo han entendido, porque incluso hay economistas socialdemócratas que bueno, luego han tratado de reinterpretar algunas de las ideas de Hayek. Piénsalo. ¿Eh? Y no las de Hayek. Piensa que todos estos que se llaman keynesianos, lo primero que se dice también aquí detrás lo tenéis en la teoría general del dinero, por parte de Keynes, es que el crecimiento, en periodos de crecimiento, el Estado debe ahorrar impuestos. Esto es. Y en periodos en los que haya recesión, el Estado debe utilizar el ahorro para invertir en actividades con rentabilidad económica real. Bueno, pues eso se les ha olvidado. No, es que lo que hacen es lo contrario. En periodos de crecimiento lo que hacen es aflojar, y en periodos de estrechez lo que hacen es apretar hasta ahogar al pollo, claro, como dicen en mi tierra. Doctor Daniel Lacalle, como siempre un placer hablar contigo. Cuídate y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo.